Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en la fe de Facebook. Hoy vamos a hablar un poco acerca del ex Papa Juan Pablo II, del ex presidente Ronald Reagan y de algunos personajes bíblicos, y vamos a hacer algunas comparaciones. El 30 de marzo de 1981 sucedió algo muy importante en la historia de los Estados Unidos. El mandatario de aquel entonces, el presidente Ronald Reagan, recibió un disparo que lo pone al borde de la muerte. Esto pasó hace 40 años. Por otra parte, el 13 de mayo de 1981, el Papa de aquel entonces, Juan Pablo II, también recibió un disparo de bala y estuvo también al borde de la muerte. Ahí es donde a él se le revelaron supuestamente los misterios de Fátima. En noticias más recientes del Vaticano nos dicen que fue interceptada en Milán una carta con 3 balas dirigida al Papa Francisco. La misiva fue enviada desde Francia y contiene un mensaje relacionado a los escándalos financieros del Vaticano y el juicio del cardenal Angelo Becciu, el expresidente Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y ahora Francisco. A la luz de la Biblia, el número 40 es muy significativo. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días. Moisés estuvo en la montaña con Dios por 40 días. Después de los 40 días, Dios le entregó las 2 tablas del pacto, los 10 mandamientos. Los espías estuvieron 40 días circuncidando la tierra de Jericó antes de regresar al campamento. Dios los castigó por 40 años por su desobediencia, porque Dios ya les había dicho que ellos tomarían la tierra, y a excepción de Josué y Caleb, los otros 10 espías dieron malos informes. Después nosotros sabemos de que Elías estuvo 40 días en la montaña, al igual que Jesús estuvo 40 días en el monte. Y finalmente, después de que Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos por 40 días antes de su ascensión al cielo. Como podemos notar, el número 40 es muy significativo en la palabra de Dios, y no es raro que a los 40 años del atentado en contra de Juan Pablo II, ahora, 40 años después, quieran asesinar a Francisco. Por otra parte, este 10 de agosto, la ministra del Medio Ambiente informa a la ONU donde se muestra que Israel debe declarar una emergencia climática. Nos sigue diciendo que el calentamiento global debe actuar como una llama de atención para el mundo y el Estado judío. La intensidad y la urgencia de la crisis climática ya no puede negarse. Sigue diciendo el informe: cambio climático. El informe del IPCC es código rojo para la humanidad. Hace 12 horas el estudio histórico advierte sobre olas de calor, sequías, inundaciones y más extremas, y un límite de temperatura clave que se está rompiendo en poco más de una década. El informe es un código rojo para la humanidad, dice el jefe de la ONU, pero los científicos dicen que se puede evitar una catástrofe si se actúa con rapidez. Existe la esperanza de que cortes profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero puedan estabilizar el aumento de las temperaturas. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia? Bueno, iglesias llamadas a actuar ante la importante conferencia climática de la ONU. Se alienta a las iglesias a comprometerse con acciones efectivas antes de la cumbre de COP26 de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. También se les pide que realicen un domingo climático para presionar al gobierno para que emita políticas nacionales que aborden el cambio climático y las emisiones de carbono antes que inicie la cumbre.
Las iglesias cristianas celebran el Domingo del Clima antes de la conferencia Herald de Glasgow en El clima te necesita, dijeron este 5 de agosto del 2021. Malasia, los cristianos en línea y todo el Reino Unido y Irlanda están celebrando el Domingo del Clima como parte de los preparativos realizados para el periodo previo de la conferencia climática en Glasgow. Como podemos notar, este 1 de noviembre será la cumbre allá en Glasgow del COP26 y es muy importante para las Naciones Unidas, para la Iglesia Católica y para todos los protestantes del mundo. Se van a tratar temas como el calentamiento global y cómo parar las emisiones de monóxido de carbono. ¿Y qué creen que se va a llevar a cabo? Obviamente, el parar el mundo nuevamente. ¿De qué manera? Bueno, encerrarnos otra vez en nuestros hogares, sin poder salir, sin poder trabajar, sin poder ir a la escuela, sin poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque van a implementar precisamente el nuevo orden mundial, van a implementar el día domingo como día de descanso obligatorio. Este 8 de agosto nos dice que se publicaron las directrices del COVID-19 actualizadas para la diócesis de Pensilvania. Y nos sigue diciendo que la diócesis instó a los feligreses a vacunarse. Nuestra respuesta a la pandemia cae bajo el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros, como miembros de la iglesia de Pittsburgh, cualquier respuesta al COVID debe estar guiada por los principios sociales católicos de la solidaridad y el bien común. Las palabras del Papa Francisco, la vacunación y el enmascaramiento son actos de caridad. Y como bien sabemos, en Laudato Si, el bien común significa el descanso dominical para el cristianismo. Debe estar guiada por los principios sociales católicos de la solidaridad y el bien común. Las palabras del Papa Francisco, la vacunación y el enmascaramiento son actos de caridad. Y como bien sabemos, en Laudato Si, el bien común significa el descanso dominical para el cristianismo. El jefe del sindicato del AFT pide vacunas del COVID-19 obligatorias para los maestros. Jackie Salo, el presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, dijo que los mandatos de vacunas se han vuelto necesarios para proteger a los estudiantes que son demasiado jóvenes para ser vacunados. ¿Obligatorio en los Estados Unidos? Y la respuesta de Anthony Fauci no se hizo esperar. Fauci apoya mandatos para la vacunación de maestros. Dice, lo siento, sé que la gente debe gustarle tener su libertad individual y que no se le diga que haga algo, dijo Fauci, pero creo que estimamos una situación tan grave ahora que bajo ciertas circunstancias los mandatos deben cumplirse. También el Sindicato de Maestros de los Estados Unidos cambia de postura para respaldar el mandato de la vacuna a medida que el aumento del COVID va subiendo. El encabezado nos dice que la orden ejecutiva de shock da luz verde para cuarentenas, compromisos involuntarios en medio de temores del COVID. Algunas de las disposiciones de orden ejecutiva son excepcionalmente preocupantes, que incluyen discreción para utilizar a medios de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal en relación con ciertas operaciones de atención médica. A ver, momento. Billy Lee, el gobernador de Tennessee, ha dado órdenes al servicio militar y a la policía para que se hagan cuarentenas obligatorias en caso de detectarse más casos del COVID en Estados Unidos. La atención médica y servicios de emergencia se permitirán evaluaciones telefónicas para casos de internamiento involuntario. Se pueden construir instalaciones temporales de cuarentena y aislamiento. Billy Lee está loco. Guardia Nacional y Estatal. Aquí tenemos el documento oficial del gobernador Billy Lee,
que nos dice que el 6 de agosto firmó la orden ejecutiva número 83 restableciendo ciertas flexibilidades regulatorias para nuestros hospitales que están respondiendo a un aumento en los casos del COVID-19. También el proyecto de ley de Nueva York pide la detención de personas que sean consideradas una amenaza para la salud pública. En resumen, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Vacuna obligatoria, pérdida de nuestras libertades civiles y religiosas, encierros obligatorios, uso de la fuerza con el Ejército Nacional. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que estamos en una guerra abierta? Por otra parte, en el Pentágono se requerirá que todas las tropas estadounidenses reciban la vacuna del COVID-19 antes del 15 de septiembre. Esto fue dicho el 9 de agosto de este año. En el Chicago Tribune, el mandato de las vacunas militares de North Ministries buscará la aprobación del presidente para hacer las vacunas obligatorias a más tardar a mediados de septiembre. Terrible situación la que vivimos. Hoy, inmediatamente después de obtener la licencia de administración de alimentos y medicamentos, lo que ocurra primero, el secretario de Defensa Lloyd Austin dice que el memorándum de las tropas advirtiendo que se preparen para el requisito. Para defender esta nación necesitamos una fuerza saludable y lista. Por último, veamos lo que dice el gobernador de Luisiana. El gobernador de Luisiana vuelve a llamar a la oración y al ayuno en medio del coronavirus. El gobernador se acercó a cientos de ministros y pastores del estado pidiéndoles que se unan a él, extendiendo la invitación a cualquier persona que lo desee, sin importar su creencia religiosa. Los avances no paran. Continúa diciendo, los datos son abrumadores en términos de tasas de positividad, hospitalizaciones y muertes, y el sistema de salud está sobrecargado, dijo el arzobispo Armon. El gobernador nos está llamando a apoyar el bien común con las vacunas y la enmascaración y la oración. No hay duda, esto no va a acabar pronto.